Hola, mi nombre es Jocelyn Aquino Coeto, soy integrante del grupo 3, generación 2, y en este video les voy a explicar todo acerca de la materia que hemos visto. Para empezar, ¿qué es la bioquímica? La bioquímica es el estudio de la vida desde un nivel molecular, y este va desde lo más complejo a lo más simple, como por ejemplo, el ser humano está compuesto por órganos, los órganos están compuestos por tejidos, los tejidos por células y las células por organelos. El estudio de la bioquímica se divide en tres, en un nivel celular, nivel macromolecular y un nivel atómico. También estudia el metabolismo celular. Este se divide en anabolismo y catabolismo. El anabolismo es el conjunto de procesos metabólicos para poder formar una molécula, mientras que el catabolismo es la creación de una nueva molécula, de una grande a una pequeña. Igualmente se estudia a las biomoléculas. Las biomoléculas se dividen en dos, en biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son todas aquellas que contienen átomos de carbono, como por ejemplo los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas que no poseen en su estructura un átomo de carbono, como por ejemplo la sal y el agua. Ahora vamos a hablar del agua. El agua es una sustancia vital compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En el cuerpo humano aproximadamente ocupan entre el 70 al 75%. Y algunas de las características principales del agua es que es incolora, insabora, inolora, tiende a tomar forma del recipiente que la contiene y tiene un pH neutro o un pH de 7. ¿Pero qué es un pH? Un pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, y este se estudia a través de una tabla como esta. Y como ya les había comentado, un pH neutro es de 7 y en este se encuentra el agua. Mayor a este ya se denomina como algo básico o alcalino, como por ejemplo el jabón con el que comúnmente nos bañamos. Y menos de 7 se denomina como algo ácido, ya sería como el jugo de un limón o de una naranja. Posteriormente les voy a hablar acerca de las alteraciones en el pH. Entre estas encontramos a la acidosis y la alcalosis. La alcalosis es una afección provocada que se encuentra mucho ácido en los líquidos corporales, y esta se determina porque el pH es menor a 7.35, mientras que en la alcalosis el pH es mayor a 7.45, y esta afección es provocada porque en los líquidos corporales hay bastante base. Como ya les había comentado, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el pH se encuentra bajo, los hidrogeniones se van a encontrar altos, y si el pH se encuentra alto, los hidrogeniones se van a encontrar abajo. ¿Por qué? Porque como ya les había mencionado, es lo contrario o negativo, y el pH normal va de 7.35 a 7.45. Menor a este se denomina acidosis, y mayor a acidemia, y mayor a alcalemia. Para la gasometría hay 4 puntos importantes que debemos tomar en cuenta, como por ejemplo la acidosis y acidemia y la alcalosis y alcalemia. Esto no es lo mismo, ¿por qué? Les voy a explicar. Puede que yo tenga una acidosis, pero no necesariamente se va a ver reflejado en mi pH. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo la acidosis, el pH puede estar entre 7.35 a 7.45. Sin en cambio, si mi pH se encuentra menor a 7.35, ya sería una acidosis, pero con acidemia. Y pasa lo mismo con la base o con la alcalosis. Si yo tengo alcalosis, no necesariamente se va a ver reflejado en mi pH, pero si este es mayor a 7.45, entonces ya sería una acidosis, pero con alcalemia. Algunos de los amortiguadores del pH es el bicarbonato y el dióxido de carbono. El bicarbonato está producido por los riñones y el dióxido de carbono por los pulmones. Si hay una alteración en el bicarbonato, se va a llamar como un problema de tipo metabólico.
y si hay una alteración en el dióxido de carbono va a ser o se va a tratar como una enfermedad de tipo respiratorio. Aquí les puse los marcos normales de las moléculas que les acabo de mencionar. El pH va de 7.35 a 7.45, el bicarbonato de 19 a 26 miliequivalentes y el dióxido de carbono va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Ahora les voy a explicar la relación que hay entre el dióxido de carbono y el bicarbonato con los hidrogeniones. Y bueno, por ejemplo, si el bicarbonato se encuentra elevado, el dióxido de carbono se va a encontrar abajo. ¿Por qué? Porque estos no se llevan. Y para que se les haga más fácil, supongamos que no son amigos y siempre se van a llevar la contraria. Por lo tanto, son rivales. Y si los hidrogeniones están hacia abajo, el dióxido de carbono va a estar igualmente hacia abajo. Estos sí se van a llevar y son amigos, siempre van a ir iguales. Ahora voy a pasar con un ejemplo. Si el bicarbonato se encuentra abajo, los hidrogeniones se van a encontrar elevados y por lo tanto, si los hidrogeniones se encuentran elevados, el pH se va a encontrar abajo. Y como el pH se encuentra abajo, va a ser una acidosis, pero de tipo metabólico. ¿Por qué? Porque estamos hablando del bicarbonato. Y como ya les había mencionado anteriormente, el bicarbonato es producido por los riñones y cuando hay problema en el bicarbonato se va a llamar como un problema de tipo metabólico. Ahora, si el bicarbonato se encuentra elevado, los hidrogeniones se van a encontrar bajos. Y si los hidrogeniones se encuentran bajos, el pH se va a encontrar alto. Por lo tanto, va a ser una alcalemia, pero de tipo metabólico. ¿Por qué? Porque estamos hablando del bicarbonato. Ahora pasamos con el dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono se encuentra elevado, el pH va a estar elevado. ¿Por qué? Porque les había comentado que estos van a ir iguales, van a ser amigos. Y si entonces los hidrogeniones se encuentran elevados, ¿cómo va a estar el pH? Pues hacia abajo. Y como el pH está hacia abajo, va a ser una acidosis, pero de tipo respiratorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando del dióxido de carbono, que es producido por los pulmones. Y si el dióxido de carbono se encuentra bajo, los hidrogeniones se van a encontrar bajos igual. Y si los hidrogeniones se encuentran bajos, el pH va a estar alto y por lo tanto va a ser una alcalosis de tipo respiratorio. Ahora, ya quedando entendido cómo detectar una acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria, vamos a pasar con el ejemplo que nos había comentado la química. En esto podemos encontrar los siguientes valores: un pH de 7.28, un bicarbonato de 17.9, un dióxido de carbono de 38. Va a ser un error comenzar con el pH, porque como ya les había comentado, puede que yo tenga una acidosis, pero no necesariamente se va a ver reflejado en mi pH. Entonces vamos a empezar con los otros dos puntos. Pero ¿cómo saber con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con el que esté más bajo. En este caso, el más bajo es el bicarbonato con 17.9. Si recordamos, las medidas para el bicarbonato es de 19 a 26 miliequivalentes y en este caso tenemos 17.9. Por lo tanto, se encuentran bajos. Y si el bicarbonato se encuentra bajo, los hidrogeniones se van a encontrar elevados porque ellos no se llevan. Y si los hidrogeniones se encuentran elevados, el pH se va a encontrar bajo. Por lo tanto, podemos decir que esta es una acidosis de tipo metabólica, porque estamos hablando del bicarbonato. Ahora, el siguiente paso es determinar el pH, si se encuentra estable o no. Recordemos que los valores normales de pH es de 7.35 a 7.45. En este caso tenemos un pH con un valor de 7.28, por lo tanto se encuentra bajo. Y cuando se encuentra bajo, esto ya va a ser una acidosis metabólica, pero con acidemia. Este punto vamos a hablar acerca del bicarbonato, porque como ya les había mencionado, el pH no va a encontrarse siempre estable o no estable, y por lo tanto es más fácil llevar todo esto con el bicarbonato. Y para ver el grado de severidad, por ejemplo, leve, o se va a conocer como algo leve, como un rango de 18
a 15 miliequivalentes, moderado de 14 a 11 miliequivalentes y severo de 10 a menos miliequivalentes. Nosotros tenemos un bicarbonato de 17.9, por lo tanto sabemos que está en el rango de leve. ¿Por qué? Porque va de 18 a 15. Por lo tanto, tenemos una acidosis metabólica con acidemia leve. Y eso sería todo. Gracias.